Amados hermanos, buenas noches a todos aquí en la familia del Centro Cristiano Internacional en Estados Unidos, en Perú, Colombia y Nicaragua, y pues las demás personas que también están haciendo parte de esta transmisión a través de Facebook Live. Como veníamos hablando en la sesión anterior, estamos tratando una serie de principios que nos van a ayudar a nosotros a ser mejores o más eficaces al tiempo de manejar la mayordomía, la administración o la gestión en cualquier área de nuestra vida. Hablábamos la semana pasada de que era de lo importante de lo que era no compararse, ¿no? Como experiencia con mi esposa lo hemos podido vivir, ¿verdad? Lo importante de no compararse, lo importante de no ser personas codiciosas, mucho menos ávaras. El tercer principio que manejamos fue que dijimos, oiga, no nos amarguemos, lo tratamos con algunas referencias bíblicas. El cuarto punto que tratamos fue acerca de la queja, ¿cierto? Y el último punto en el que nosotros nos enfocamos fue hacer referencia a la frustración, ¿no? Entonces, partiendo de estos 5 principios que dejamos ahí la semana pasada, entonces decidimos hacer una segunda clase, si lo podemos tratar de esa manera, una segunda conferencia, en donde ya vamos a hablar más de cómo podríamos nosotros hacer para manejar nuestras finanzas y hacer ese proceso administrativo de mayordomía más eficiente en nuestro hogar. Amén. Entonces, ¿qué podríamos hacer para manejar nuestras finanzas en una forma adecuada y cómo ser eficaces a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces también van a haber ciertos principios que vamos a manejar esta tarde, un poco más técnicos. Así que, bueno, Dios los bendiga y los dejo en compañía de mi amada esposa Catalina. Amén. Bueno, qué bueno que podamos ahora tocar lo que veníamos hablando en el video anterior acerca de consejos más prácticos que nos pueden ayudar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, o inclusive si la persona es soltera puede tener muchos de estos consejos. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero y más importante que se debe tener para poder manejar nuestras finanzas? ¿Qué es lo primero? Pedir sabiduría. Porque si nosotros no somos sabios, no vamos a poder manejarla. ¿Y cómo se pide, cómo se obtiene la sabiduría? Está escrito en la Biblia. Vámonos a Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y se le será dada. Una vez que nosotros hayamos pedido sabiduría, el Señor, ¿qué hace? Nos da sabiduría, y de ahí en adelante todo lo podemos hacer. Vienen todas las cosas. La sabiduría, muchos de nosotros decimos, no, pero si yo he tenido este precedente, mi vida ha sido o ha estado muy, apagada por ciertas situaciones, han reinado muchas cosas que son como negativas en la vida, y he hecho más las cosas como al contrario de lo que Dios dice, como que no tengo derecho a eso. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que sí es posible, que Dios está interesado y que si nosotros lo pedimos, Él nos lo da. Amén. Entonces es un principio importante. Muchas veces pensamos que el ser sabio está como ligado a lo que pasa es que yo no he ido a la escuela, entonces yo no voy a ser capaz. Lo que pasa es que yo no he ido a la universidad, yo no puedo abrir un negocio. Pues no es así. Resulta que donde yo trabajo ya llevo 18 años y el Señor me ha dado como el chance de conocer personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes niveles de educación, y créanme que el que hayan estudiado, no es ningún obstáculo para ser una persona próspera. Y para organizarse. Amén, que es lo primero y de lo que vamos a hablar acá. Entonces, quitémonos de la cabeza de que si yo no he pasado por una escuela no puedo ser sabio. No tiene nada que ver. El Señor le da sabiduría a todo el mundo, siempre y cuando se la pida.
Entonces, para nosotros estuvimos hablando y para nosotros hacerlo un poco más fácil de cómo podemos llegar a manejar sabiamente nuestras finanzas, vamos a hablar de los errores más comunes que se pueden cometer a la hora de manejar nuestras finanzas. ¿Cuál es el primer error que hemos encontrado? Separar carteras. Carteras, billeteras, chequeras, bolsos, como usted le quiera llamar en su casa. O presupuestos, sueldos. Exacto, entonces ese es el primer error grave que cometemos dentro de un matrimonio, que resulta que como mi esposo trabaja y yo trabajo, entonces yo voy a abrir mi cuenta de banco, mi esposo va a abrir su cuenta de banco, yo voy a manejar ciertos gastos, mi esposo va a manejar otros gastos. No está bien esto. No está bien porque una vez que nosotros decidimos casarnos, ¿qué le dijimos al Señor? ¿Qué nos decidimos hacer? Uno solo. Entonces, si yo separo las carteras, ¿qué significa? Yo no confío en ti. Yo no tengo por qué compartir lo que gano contigo. Soy independiente. Estamos graves. Porque, bueno, vámonos a Eclesiastés 4, versículo 9 al 11. O sea, todo lo que vamos a tocar aquí lo vamos a llevar a la palabra para que se nos sea un poco más fácil de creerlo. Amén. ¿Me ayudas con Eclesiastés 4? Somos un equipo, ¿verdad? Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, uno solo, ¿cómo va a calentarse? Amén. Está escrito en la palabra, amén. Entonces, el separar carteras es, creo que el primer error en el que podemos caer, y es el comienzo de que estamos haciendo una relación desigual, sin confianza y lo peor, sin prosperidad. Amén. Es Amén. cierto. He podido ver un ejemplo de un matrimonio con dos hijos en el que ese matrimonio decidió separar sus presupuestos en cuentas aparte, uno en un banco, otro en el otro, en el que no existía como esa confianza, no sé por qué, y simplemente lo que dijeron, oiga, como tenemos dos hijos, entonces tú te vas a encargar del niño y yo me voy a encargar de la niña y de todos los gastos que represente cada uno de ellos. Me parece que es un pacto, es un poco oscuro y es un pacto que está un poco en desventaja, porque los muchachos pudieron crecer y resulta que en el pasar de los años a uno se le dio más que al otro y empezaron las comparaciones, empezaron los problemas y en realidad el objetivo o el sueño que tenía cada uno de los muchachos en ninguno se dio por los problemas que existían al interior de la familia. Y el error comenzó cuando los papás separaron sus presupuestos y hicieron ese pacto oscuro de ofrecerle a cada uno de sus hijos por separado. Entonces, es solo un ejemplo, es una situación un poco compleja en la que se le hizo mucho daño al hogar en esa parte de separar las carteras. Amén. También al separar las carteras estamos diciéndole a nuestro Señor que estamos convencidos que Él nos va a bendecir de manera separada. Es decir, a mi esposo le va a dar unas bendiciones, a mí me va a dar otras, pero que el Señor no va a ser capaz de bendecirnos como familia. Estamos en un error grave. Entonces, creo que ese es el primer error, que si en ese momento alguno de los que nos está viendo puede estar haciéndolo, medítelo, pídale a nuestro Señor que podamos unirlas. Amén. Así es. Amén. Vámonos para el segundo error. Este es un poco más delicado y es hacer comparaciones en cuanto a los ingresos. En algunos casos, en algunas familias, la señora se queda en casa cuidando a los hijos, haciendo los quehaceres de la casa, cocinando, y resulta que ella no recibe un cheque semanal, no recibe un pago, no recibe una compensación, una gratificación monetaria.
O hay en otros casos que quizás la esposa es la que trabaje y el esposo sea el que se quede en casa por alguna circunstancia. Quizás tenga una incapacidad, quizás perdió su trabajo. Muchas circunstancias pueden estar pasando en cada casa. O resulta otro caso, que digamos la esposa gane un poco más de dinero que el esposo. Entonces, en algún momento, en alguna discusión, resulta que salió a relucir esto, es que tú me respetas porque yo soy el que gano más. O a veces le dicen a la esposa, usted cállese, usted no opine. Dedíquese a la casa. Que usted no trae dinero a la casa. Gravísimo, eso es un error grave. Resulta que cuando nosotros decidimos casarnos, cuando decidimos unirnos en sagrado matrimonio, lo que él gane, lo que yo gane, se convierte en nuestro ingreso. Un ingreso para el hogar. Amén, este es nuestro ingreso. Esas palabras que yo pueda decir en un momento puede humillar, puede ofender, quizás puedo dañar el corazón, quizás esa mujer que está trabajando todo el día en casa y que le diga, usted no trae nada, son daños que se pueden quedar en el corazón y son difíciles de arreglar. Pueden generar una raíz de amargura, es una situación bien complicada, y lo otro puede dar lugar a las competencias, ¿no? Y a las comparaciones, que como lo hablábamos en la sesión anterior, no son buenas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros traigamos ese ingreso y lo hagamos para el hogar, para la familia, de eso se trata. Decidimos casarnos porque estamos juntos y todo lo que hagamos lo hacemos juntos. Amén. Amén. En la palabra, si quiere, vamos a ver 1 Corintios 5. Dice, el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas. Está bien clarito. No saquemos a relucir en casa quién gana más, o quién gana más dinero, o quién es el que aporta más. Pero peor aún, no lo hagamos público. No le comentemos a nuestra amiga, nuestra comadre, o los hombres, no comente con sus amigos, con sus compadres, con su vecino, no sé, ¿cómo se dice? No se alabe a sí mismo, es que yo soy el que trabajo en mi casa. Nunca hagamos eso puede dañar el corazón, eso puede estar ofendiendo, quizás puede estar trancando la bendición que viene para su hogar. Y puede atraer las miradas de otros o de otras, peor. Que es el peor de los casos. Así Sí. que toca tener muchísimo cuidado con eso, muchísimo Entonces, cuidado. No se nos olvide, lo que yo gano, lo que gana mi esposo en este momento se convierte nuestro ingreso como familia. No hagamos público ni tampoco nunca traigamos a relucir eso en nuestra casa, quién gana más o quién devenga más. Esto puede estar trayendo, o mejor, trancando la bendición que tiene nuestro Señor para nuestro hogar, porque se está dando cuenta que en nuestro corazón todavía hace falta cosas por arreglar. Amén. Amén. Y es claro, nosotros, esto es una experiencia, como les decíamos, de nuestro hogar, es una experiencia como matrimonio, ¿cierto? Como pareja. Quizás a alguna persona de los que está teniendo la oportunidad de vernos o compartir con nosotros les ha funcionado de la otra manera. Pues está bien, esto no es obligatorio, ¿verdad? Es algo que a nosotros nos ha funcionado y hemos visto cómo han habido bendiciones a partir de este principio que hemos decidido aplicar en nuestra vida. Como les decía, alguien de pronto lo hace de la otra forma, ok, pero estoy en un 90-95% seguro que hay problemas, ¿verdad? Hay problemas. Así que, pues, lo dejamos para que lo analicen. Entonces, eso de las comparaciones de quién gana más, no lo vamos a hacer. Lo que sí debemos aprovechar es que siempre podemos, entre los dos, decidir cuál tiene más facilidad para hacer un presupuesto. Resulta que en casa, ok, ¿sabes qué, mi amor? A ti se te facilitan más los números. Por favor, haz tú la lista de gastos que tenemos mensualmente. Amén. Eso es algo más sabio. Aprovechemos las destrezas y habilidades que tiene uno de los dos en casa para que se pueda dedicar a hacer el presupuesto.
el tema presupuesto lo queríamos tocar acá. Yo sé que podría ser un tema largo, es algo muy importante que se debe hacer en casa. Y es que cada hogar, cada familia, cada matrimonio tiene que tener muy claro cuánto dinero entra a su casa y cuánto tiene que gastar. Que nunca el gasto sea mayor de lo que está entrando a tu casa, porque entonces ahí vienen los problemas. Entonces, tengamos en cuenta, siempre vamos a hacer una lista un mes antes de cuánto necesitamos para poder gastar, para que tengamos un límite y no nos vayamos a pasar. Exacto. Amén. Amén. Vámonos con el tercer principio. No, error. Error, perdón. En esta clase estamos hablando de los errores para no caer. Amén. Otro error es que cuando venimos acá a Estados Unidos, o bueno, hablemos cuando cualquier persona queda como, se va para otro país, es un extranjero. En el caso de nosotros somos extranjeros en este país. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, nosotros queremos sentirnos como los de acá. Queremos tener los mismos beneficios que tienen los de acá. Que tienen los de acá, los que nacieron acá, los que nosotros les decimos los gringos. Y queremos ser iguales a ellos, pero no queremos comportarnos como ellos. No queremos tener las mismas obligaciones que ellos tienen, pero sí queremos tener los mismos beneficios. Amén. Creo que vamos a tocar por encima porque es un tema bien delicado, y es que aquí en Estados Unidos existen muchos beneficios, muchas ayudas a las que muchas personas podemos acceder, a otras cosas quizás no. Pero también existen los deberes a eso que nosotros le llamamos pagar impuestos. Es cierto. Entonces resulta que muchas personas venimos con las ideas de que como yo soy extranjero, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Eso que lo hagan las personas que nacieron acá. Pero sí me quiero beneficiar. Muchos tenemos hijos, no pagamos la escuela. Muchos vamos al parque, no pagamos una entrada, o quizás estamos andando por las carreteras y tenemos buenas carreteras. ¿De dónde tiene que salir ese dinero? Del dinero que ellos reciben de todos los que trabajamos en un país distinto al que nosotros nacimos. Hay seguridad, hay educación, salud. Salud también. Bien o mal, ¿cierto? Aquí pues nos atienden, nos tienden la mano y hay mucho tipo de ayudas y muchas cosas en las que Estados Unidos nos ha abierto las puertas y nos hemos podido beneficiar. Entonces, viendo todos esos beneficios, nosotros, ¿por qué no vamos a aportar, no? Tenemos que aportar, y como dice la Biblia en uno de los, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Nosotros tenemos que poner el dinero que pagamos en impuestos y colaborar con lo que tenemos, aportar más bien lo que tenemos que aportar. Muchas veces hemos llegado a llamar a eso que le llaman el Estado, el gobierno, los hemos llegado a llamar ladrones, porque tenemos que pagar un impuesto, pero resulta que no. En la palabra de Dios está escrito, o sea que eso no es de aquí, de este país, no es de Colombia, no es de Nicaragua, es algo que viene escrito. Quiero que vayamos a Romanos 13, 6 y 7, y vamos a ver. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. ¿Está claro? Claro, sí. ¿Qué dice en la palabra? ¿Que tenemos o no tenemos que pagar impuestos? Tenemos que pagarlos. Amén. Otro versículo que habla de esto es Romanos 13:1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Amén. Entonces, resumiendo este grave error, si nosotros queremos tener los mismos beneficios en este país, bueno, en el caso de Estados Unidos, si queremos tener los mismos beneficios que tiene una persona que haya nacido acá, comportémonos lo más correcto posible como una persona
que haya nacido acá. Amén. Y esto no es solamente, como decía Cata hace un rato, no es solamente aplicado aquí en Estados Unidos, en cada uno de nuestros países. Nosotros somos colombianos, en Colombia hay impuestos por lo que usted se pueda imaginar, de todas las clases, creo que inclusive más que acá. Los beneficios, pues digamos que son mucho menores, pero los hay, ¿verdad? Y estamos seguros que en cada uno de los países no se puede manejar el gasto si no existieran impuestos. Entonces, de alguna forma, toca cumplir con este gravamen. Todos estamos obligados a hacerlo y creo que es uno de los errores que cometen muchas personas, el pensar que son exentos, ¿verdad?, de tener que hacerlo. Así que alguna vez escuché por ahí, no está en la Biblia, pero dice que lo único fijo en la vida es la muerte y los impuestos. Así que tengámoslo muy presente. Amén. Amén. Otro versículo para aclarar esto es Proverbios 24:3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Qué significa? Seamos inteligentes, hagamos lo correcto. Además, porque también quería ver que en casa, cuando somos padres, en casa tenemos unos chiquiticos que son como nuestros discípulos, que son como nuestros alumnos, y ellos están viendo nuestro comportamiento. Entonces, tengamos cuidado cómo nos comportamos en casa, en el barrio, en el condado, en la ciudad, en la iglesia. Tengamos cuidado que alguien nos está viendo y seguramente va a repetir en un futuro lo mismo que nosotros estamos haciendo. Amén. Amén. Una parte importante que también quería tocar ahora es la cuestión de lo que se refiere a la iglesia, y es nuestra contribución a la iglesia o nuestras ofrendas, ¿verdad? Es muy importante hacerlo. Personalmente nosotros hemos tenido una época muy difícil en el último año y pues nos hemos visto un poco, digamos, atropellados por la situación, pero hemos tenido la oportunidad de hacerlo durante mucho tiempo y hemos visto la mano de Dios, y sé que es la experiencia que todos ustedes quizás han tenido de poder traer nuestras ofrendas a la iglesia. Yo no estoy hablando de montos, yo no estoy hablando de cifras, pero es necesario que nosotros ayudemos para que la obra de Dios continúe. Amén. Entonces, los impuestos es una realidad, los diezmos, las ofrendas, ¿no? Las donaciones, lo que usted pueda hacer por los demás es muy bueno, y de verdad que eso genera una paz y una libertad financiera inimaginable. Amén. Sí, cuando estábamos hablando hace un ratito acerca del presupuesto, es eso, saber cuánto es mi ingreso y de ahí en adelante cómo lo voy a repartir. Así es. La lista es los diezmos, ofrendas, mortgage o renta, las utilidades o servicios públicos, como le decimos, comida, y obviamente siempre dejar una porción para lo que nosotros decimos recreación. Ahí deben existir, dentro del presupuesto deben haber prioridades. Amén. Lógicamente. Creo que, como hablábamos en la sesión pasada, nos decía, oiga, mientras tengan sustento y abrigo, pues estén satisfechos con ello. O sea, que yo creo que esas son las dos grandes prioridades: tener para pagar el lugar de vivienda y pagar pues por nuestro sustento, que es la comida, ¿cierto? En el caso, digamos, más ¿cómo dijéramos? ¿Grave? El caso más grave, ¿verdad? Pero de ahí para allá usted puede moverlo de la manera como usted quiera, ¿verdad? Y puede poner porcentajes y distribuirlos como a usted le parezca. Así que siempre y cuando no se gaste más de lo que se gana. Eso sí es un principio. Gastar más de lo que se gana lo único que va a traer es un déficit grandísimo a usted, y va a tener deudas con el vecino, va a tener deudas con el banco, va a tener deudas con el fisco, ¿no? Que es lo peor, con el IRS, que no la perdonan. Entonces debemos pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a hacer la distribución de ese ingreso, qué porcentaje le vamos a dar a cada una de las cosas, y esto nos va a permitir vivir pues
digamos, holgadamente, cómodamente, si es que se le puede decir así, y financieramente libres. Amén. Amén. Hablando de eso, el próximo tema es eso. No nos dejemos caer en deudas innecesarias. Resulta que en este país, acá en Estados Unidos, es tan fácil obtener una tarjeta de crédito. O sea, yo lo digo de esta manera porque cuando yo estaba en Colombia, yo quise tener una tarjeta de crédito y duré muchos años tratando de obtenerla. O sea, allá le exigen que tienes que ganar no sé cuánto mensualmente, tienes que tener una casa, tienes que tener no sé cuántos años en el mismo trabajo, o sea, tienes que alguien tener... que le sirva como respaldo. O sea, en de los casos son muchos requisitos. Muy difícil. Cosas. Y resulta que cuando llegas acá, tú llegas al banco y te dicen, ¿quieres tener una tarjeta de crédito? Y uno, no, es que yo no tengo ingreso todavía. No, tranquila, deme su nombre, su número y ya. Y uno, pues entonces eso es tan fácil, pero resulta que es tan fácil endeudarse. O sea, ¿a quién no le gusta ir y pagar con tarjeta de crédito? En los almacenes. Eso es algo delicioso. O sea, tú vas y como te dicen muchas veces, me pasó. O sea, todo lo que estamos hablando es porque ya lo hemos pasado. Tenía una tarjeta de crédito que no tenía límite. Resulta que no tenía límite. Entonces yo podía ir inclusive a comprar un carro y me lo daban porque la tarjeta no tenía límite. Pero después, ¿cómo iba yo a sacar el dinero para pagar ese carro? Yo estaba mirando, no sé, quizás me equivoco, en cuanto a la proporción del ingreso de una familia regular y la capacidad de endeudamiento que se puede tener. La capacidad de endeudamiento uno la debe medir por sí solo. ¿Qué es eso? Saber cuánto yo estoy en capacidad de endeudarme. Como decía Catalina, cuánto puedo yo pagar mensualmente por esto, por lo otro. Pero hay veces, aquí es chistoso, aquí el banco le fija a usted su capacidad de endeudamiento y les puedo decir que dependiendo del ingreso de una persona o una familia, esa capacidad ellos se la fijan por unas 10 o 15 veces más de lo que usted recibe de ingreso al mes. Entonces, si usted se gana $1,000 al mes, usted está en la capacidad, el banco le dice, usted está en capacidad de endeudarse por 15,000 o algo así. Entonces, tiene uno que ser muy sabio cómo se va a meter en ese cuento y cómo va a ser la capacidad de pago para ese tipo de deudas, además que los intereses son altísimos. Entonces, es simplemente un ejemplo que me vino así ahorita a la cabeza, pero como para ilustrarle lo fácil que es endeudarse. Entonces puede tener uno un crédito de libre inversión, una tarjeta de crédito, lo que sea, y se puede uno meter en muchísimos problemas si no cuida cómo es que va a gastar. ¿Amén? Entonces es un principio importante. O está el otro lado, porque en el caso de lo que estamos hablando es de que podemos caer en una deuda innecesaria sin darnos cuenta, pero resulta que está el otro lado de la moneda. Me quiero endeudar. Yo quiero tener todo lo más bonito, pero no me importa cuánto me cueste. Entonces ahí es donde podemos encontrar mucha gente que anda en excelentes carros, con excelentes cosas materiales puestas, pero resulta que tiene deudas que ni siquiera lo dejan dormir. Entonces creo que esto es innecesario. Como estamos hablando aquí desde el comienzo, pidamos sabiduría. Entonces, algo que tenemos que pensar siempre cuando vamos a un almacén y tomamos algo en la mano que queremos, que nos gusta, que nos llama la atención, agarrémoslo y pensemos, ¿realmente lo necesito o simplemente lo quiero? La segunda pregunta, ¿lo puedo pagar? Entonces, para que usted se responda a eso es, en su cabecita haga la cuenta rápida. Si yo lo compro, ¿lo puedo pagar ya? ¿O tengo que dividir esto en un año para poderlo pagar? Obviamente no va a tener el mismo precio, porque si lo pago a un crédito voy a terminar pagando quizás 3 veces más el valor. Entonces tengamos mucho cuidado con las deudas innecesarias. No vale la pena. No vale la pena. Otro consejo que nos dieron y nunca se me olvidará, cuando estábamos haciendo el curso prematrimonial, el pastor nos dijo, nunca vayan a hacer el mercado con hambre. Nunca, váyanse bien llenitos. Nunca vayan al Costco o al Sam's o al Giant o a los que están por acá, que la mayoría de nosotros conocemos.
cuando usted tenga hambre. No. No haga eso. Porque resulta que usted echa de todo en el carrito. Y cuando llega a la casa, a fuerza llena el refrigerador, llena el congelador y muchas de esas cosas se van a dañar. O se van a, sí, se pierden, terminan perdiéndose. Se vencen porque no se los alcanzó a comer o quizás porque lo probó y no le gustó. Entonces, ese es otro grave error que podríamos caer. No compremos por comprar, no desperdiciemos, no tiremos la comida a la basura. Siempre pensemos de que hubiéramos podido evitar eso si no hubiera sido yo tan impulsiva a comprarlo. Tengamos cuidado con eso. Está escrito en la Biblia, Lucas 14:28. Lucas 14:28. Hablando de las deudas innecesarias, ahí hay un muy buen versículo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Amén. Bien clarito está. No nos endeudemos. Amén. Y no hagamos mercado, no salgamos a mercar con hambre. Espero que estemos tomando notas. Amén. Bueno, ahora nos vamos al último error. Error, pero aquí ya lo vamos a transformar en un muy buen consejo. Manejemos muy bien nuestros ahorros. ¿Qué es un ahorro? Después de que yo hago mi presupuesto, tengo mis ingresos, pago mi renta o lo que le decimos la cuota de la casa, pago los servicios públicos o utilidades, hago el mercado, tengo, ¿qué más podemos gastar? La cuota del carro en algún caso. Entonces siempre nos va a quedar, bueno, y hace todos sus gastos necesarios, siempre nos va a quedar una porción, siempre. Si no está quedando, yo sé que el Señor va a hacer posible que algún momento va a quedar una porción. Ese pedacito nosotros le llamamos ahorro. Lo que queremos aquí en este momento aconsejarles, no lo guarden debajo del colchón, no lo guarden en el banco quieto, inviértalo. Amén. Inviértalo, piense en su futuro y si usted tiene hijos, piense en el futuro de ellos. Inviértalo de una muy buena manera. O sea, me voy a sentir como si estuviera aquí vendiendo algo, pero no. Yo lo que les quiero aconsejar es inviértalo en finca raíz, en un terreno, en una casa. Quizás si lo puede hacer en su país o si lo puede hacer en otro país o si lo quiere hacer acá en Estados Unidos, pero inviértalo de la mejor manera posible. No desperdiciemos el dinero, no desaprovechemos la oportunidad de que ese ahorro que nos ha quedado de cada quincena, de cada mes, pueda llegar en el futuro a ser algo mucho más grande. Amén. Y nosotros hablamos de este manejo del ahorro porque pues la mayoría de nosotros, hablo de todos nosotros, vivimos de un salario, recibimos un sueldo cada 8 días, cada 15 días, básicamente vivimos de lo que nos pagan en el lugar donde trabajamos, ¿verdad? Vivimos de un cheque. Eso no está mal, lo estamos haciendo de esa manera y hemos tenido la oportunidad de maximizar lo que hemos recibido en ingreso por esa parte. Es importante ahorrar, sí, es importante ahorrar, pero nosotros no queremos limitarlo a usted a esto. Por eso Catalina les hablaba de manejar muy bien su ahorro y eventualmente invertir, ¿no? El ahorro y la inversión pues es algo un poco diferente que podemos tocar en otro tema, en otra sesión, pero sí nosotros los retamos a que cuiden lo que ganan, a que no se gasten más de lo que están recibiendo, a que en lo posible puedan ahorrar y en lo posible, ya hablándole a personas de negocios, ¿verdad? Que tienen sus empresas, tienen sus compañías, gente que trabaja en bolsa y todas estas cosas, porque por eso le digo, yo no lo quiero limitar a usted a esto, invierta, ¿no? Hay muchos lugares donde usted puede invertir, hay portafolios de productos y de cosas en los que usted puede poner su dinero y van a ser, digamos, mejor recompensados de lo que puede ser recompensado en una cuenta de ahorros convencional en un banco. ¿Amén? Entonces, esto es como abrir un poco la mente a que estamos trabajando, ok, vivimos del cheque, pero podemos hacer más y podemos llegar mucho más lejos con los recursos que Dios nos da. De lo que hemos hablado en este tiempo es, oiga, maximicemos todo lo que el Señor nos da, manejémoslo, cuidemos,
nuestras cosas, ¿verdad? Empezando por la familia y veamos la forma de cómo nos vamos moviendo o cómo nosotros podemos ir avanzando, ¿no? En diferentes escenarios. Así que si el caso suyo, en el caso de ustedes, pueden ahorrar, qué bueno, cuiden el dinero, ahorren y piensen en una eventual inversión en una o en muchas áreas, que eso va a traer como una, digamos, una ganancia mucho mayor al corto plazo o a futuro también. Entonces es muy bueno. No nos limitemos. Amén. Antes de, se me olvidaba tocar algo muy importante, y es que hablando sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre los diezmos, las ofrendas, sobre todo esto, otra cosa tan importante es que no cerremos los ojos ante las necesidades de los demás. A veces nosotros pensamos es que mi casa, mi esposo, mis hijos, y si nosotros estamos bien, no me importan los demás. Resulta que quizás al lado, o sea, en la casa que está al lado de la tuya, o quizás la que esté al frente, tú no sabes qué necesidad pueda haber. O quizás sí la sabes, pero no te importa. Entonces, mucho cuidado con esto. Si tú sabes de alguien que tú puedas ayudar, o quizás tú sabes de alguien que con algo tuyo puede llegar a salir adelante, hazlo. Amén. Hazlo. Teniendo cuidado, lo que me decía mi esposo, siempre se tiene que tener cuidado que lo que haces con tu mano derecha, que no se entere la izquierda. Que no vayas a caer en que hoy ayudaste, hoy le llevaste algo a alguien que necesitaba, que estaba sin trabajo. Y que lo sepa todo el mundo. Y resulta que mañana en tu página social preferida lo vas a publicar. Entonces, no diste con el corazón, simplemente lo diste para que toda la gente se diera cuenta. Amén. Y esto es grave y está escrito en la Biblia, Mateo 6:3. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la mano derecha. Amén. Básico como eso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer muchas de estas cosas, ¿no? De poner en diferentes sitios, de ofrendar en diferentes lugares a diferentes personas, y en realidad ha sido una bendición grandísima, porque sabemos que hay gente que lo necesita y que pues quizás si en ese momento uno no tiende la mano, no la extiende, ¿quién más lo va a hacer? Si uno ve la oportunidad, simplemente hacerlo. Láncese y verá que aplicando esto, miren, lo que uno recibe, yo no se lo puedo describir en esta noche, y me quedaría corto de palabras para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y todas las cosas que nos ha entregado, porque hemos podido de pronto aportar algo en diferentes lugares, aquí y en nuestro país. Así que gracias a Dios por ello. Amén. Y bien importante lo que acabo de tocar, no cierres tus ojos ante las necesidades de los demás. O sea, si está en tus manos darle de comer a alguien, hazlo. Amén. No te midas en esto, pero siempre hazlo en silencio. Si realmente tú no sabes quién pueda estar en necesidad, cierra tus ojitos y pide la dirección del Espíritu Santo, que estoy segura que Él te va a decir a dónde debes llevar tu ofrenda. Una ofrenda me refiero a un mercado, una cena. Tú no sabes si alguien en este momento desearía tener un plato de comida caliente en su mesa, y tú sí lo puedes hacer, hazlo. Ropa. Bueno, tantas cosas, exacto. ¿no? Bueno, muchas cosas con lo que uno puede Y tú no ofrendar. sabes, cuando tú haces este ejercicio de cerrar tus ojitos y pedir dirección, tú no sabes cómo se viene la bendición por otro lado. Amén. Entonces, quiero terminar de la misma manera como empezamos el día de hoy, con sabiduría. Vamos a Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Recuerda, en casa somos 2. Entonces, pero en el momento de casarnos, ¿qué decidimos? Ser uno solo. Espero que estos consejos les puedan servir en casa. A los que todavía no se han casado,
que los puedan aplicar para cuando se casen, que puedan llegar a ser personas prósperas, que puedan llegar a ser personas con unas finanzas sólidas y que nunca se olviden realmente de qué mano deben estar ustedes agarrados todo el tiempo. No nos olvidemos de quién es la fuente. Amén. La fuente de nuestra bendición, la fuente de nuestra provisión, quien ha traído salud a casa, quien ha sido el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Yo quiero que oremos en esta noche, ya para cerrar, y le pidamos a Dios de que nos ayude a ser personas sabias, si es que no lo hemos sido, o creemos que no lo hemos sido, y que nos ayude a manejar nuestras finanzas de una forma adecuada. Entonces, ahí donde usted está, por favor, cierre los ojos y decimos: Señor, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos has regalado, por esta enseñanza, por todas las cosas que nos has dicho y nos has hablado, Dios mío, al corazón. Esperamos ser personas sensatas para poder aplicarlas, para poder seguir aprendiendo, y que cada uno de estos puntos, de estos pasos, de estos errores que nombramos en este día, sean para nuestro beneficio, Señor, para beneficio de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, y que nosotros, Dios mío, empecemos a ser un poco más cautelosos, más prudentes, y que cuando necesitemos sabiduría, Señor, te la podemos pedir sabiendo que tú nos la vas a dar sin ningún tipo de reproche. Gracias, y vamos, Señor, a ser esas personas que vamos a manejar y vamos a administrar los recursos que tú nos has dado en una forma adecuada. Señor, bendice, Señor, Dios mío, nuestras familias, hijos, a nuestra iglesia, Señor, y en general a nuestra comunidad, Dios mío, que tanto lo necesita, y que en un futuro, Dios mío, podamos dar testimonio de las grandezas, Señor, y de todas las cosas buenas que tú haces por nosotros todos los días. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esta noche. Esperamos que cada uno de ustedes pueda ser bendecido en sus casas por este par de enseñanzas que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de dar a través de este Facebook Live. Y buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Gracias.